Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, pues antes de iniciar el tema de hoy les platico que el objetivo de estas cápsulas es ayudar a las personas a ser más felices. ¿Y cómo? Bueno, pues tocando algunos temas a mayor profundidad de tal manera que encontremos tips o herramientas que puedan hacer nuestra vida más fácil, más llevadera, más feliz, más alegre, más fluida, mejorar nuestras relaciones personales, nuestra autoestima, ¿no? Incluso temas como el niño interior, heridas de la infancia, etcétera, que nos ayuden a sanar, a estar en paz con nuestro presente, a sanar nuestro pasado y a proyectar un futuro mejor de lo que estamos viviendo hoy. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar. Les platico que el tema de hoy es el ego, sin duda un tema tal vez controversial, pero muy interesante. ¿Y por qué digo controversial? Veamos, hay muchas personas que le dan una connotación negativa. Tal vez has escuchado frases como, es que él es muy egoísta o ella tiene el ego muy alto, etcétera. Bien, pues en primer lugar vamos a entender que el ego es una herramienta, la cual podemos usar de diferentes maneras. Imagina que encuentras una piedra en el camino, ¿qué uso le darías? Hay quienes usan la piedra para sentarse, arrojarla al agua, agredir, construir o incluso hacer una escultura. Noten cómo un mismo objeto puede ser usado de diferentes maneras y por lo tanto producir diferentes resultados. Ahora vamos a profundizar. De latín ego significa yo, en donde solo yo existo o yo me veo a mí antes que a los demás. Y en la metafísica, por otro lado, o estudios de la espiritualidad, se ha acuñado la frase de las siglas en inglés EGO, It Got Out, se ha acuñado la expresión It Got Out, la cual quiere decir sacar a Dios de tu vida. Y bueno, ¿qué quiere decir esta frase? Tomando como premisa la expresión todos somos uno, It Got Out significaría excluirte del todo, es decir, sentirte separado de la unidad que somos todos. Siendo prácticos o en la vida real, ¿esto a dónde nos lleva? Tomando en cuenta que nosotros nacimos dentro de una familia y considerando que, bueno, la familia es la unidad más pequeña dentro de la sociedad y que nacemos dentro de una familia que está conectada con otras familias y que a su vez forma la sociedad, por ejemplo, de un pueblo y ese pueblo forma parte de un estado o de una región, etcétera. Entonces, entendemos que todos estamos conectados con todos, ¿no? Estamos interrelacionados de alguna manera. Esto se puede ver, por ejemplo, cuando vamos, no sé, a un carnaval, ¿no? Y todos empiezan a cantar y a bailar al mismo ritmo, al mismo son, y se empiezan a convertir en una sola unidad, en una expresión de alegría. Ajá. También cuando fallece alguien, por ejemplo, que todos asisten, ¿no? a misa, etcétera, todos se mezclan y se vuelven una sola unidad en ese sentimiento de tristeza, de pérdida. En fin, y así hay mil ejemplos, ¿no? Una fiesta, un curso, etcétera. Entonces, nosotros como entes individuales, al conectarnos con otros entes, bueno, formamos una unidad más grande, pero que al final estamos interconectados. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nos separamos, cuando empezamos a juzgar, cuando nos enojamos con alguien, cuando nos sentimos menos o más que otras personas, cuando criticamos el trabajo de alguien más, cuando nos peleamos, ¿no? Cuando nos aislamos, empezamos a establecer una separación y ahí es cuando viene el sufrimiento. Entonces, por eso dicen que a veces, ¿no? Expresiones como no te dejes llevar por el ego, no lo escuches. Hay algunos programas, ¿no? Caricaturas que precisamente representan esto, ¿no? Cuando tú, de alguna manera, simbólicamente, escuchas una voz, ¿no? De tu lado derecho y otra de tu lado izquierdo y cada una lo representan a uno con un ángel y a otro con el diablito que nos está hablando, ¿no? Y evidentemente, bueno, el ángel nos está aconsejando ser buenos, ser empáticos, hacer las cosas bien, tener amor al prójimo, etcétera, ¿no? Y por el otro lado, el diablito nos está aconsejando, enójate porque te hizo esto y mira, no te saludó y no te ha llamado tu novio, quién sabe dónde estará, etcétera. Todo este tipo de situaciones, cuando nosotros las escuchamos, nos empezamos a sentir mal. Entonces, cuando escuchas a tus pensamientos y te empiezas a sentir mal, deprimido, enojado, etcétera, ahí es cuando vas a identificar que te está hablando el ego, ¿no? Bien,
Aunque más adelante quería abordar esto, pero me gustaría hacer este paréntesis de que el ego, y lo dije al principio, es una herramienta y depende de cómo la usemos. Sin embargo, en su lado positivo, el ego es la herramienta que nos permite crecer como personas. Es decir, arropando o tomando esa individualidad que tenemos cada uno, que es nuestra personalidad, las cualidades que tenemos como persona y que hemos ido afilando o de alguna manera mejorando, trabajando. Ajá, entonces el ego es el que precisamente nos permite trabajar en esas cualidades. Voy a hacer un paréntesis y les voy a platicar. Hay un grafólogo que ya saben que son los que estudian la letra y las firmas, y entonces estuvo analizando, por ejemplo, la firma de Salma Hayek y se encontró que dentro de su firma se proyecta que tiene una personalidad tiene la cualidad de ser muy impaciente. Ajá. Sin embargo, él decía, es que si Salma Hayek no fuera tan impaciente, no habría llegado a donde está, no tendría los logros tan grandes que ha tenido si no tuviese esa personalidad. También se analizó la firma de Thalía y bueno, ellos encontraron que Thalía es muy vanidosa. Entonces, igual se llegó a la misma conclusión, o sea, si ella no fuera tan vanidosa, no se arreglaría tanto, no se vería tan bien y no sería una figura icónica de la música, de la moda, de la belleza, etcétera, ¿no? Y así podríamos seguir enlistando a muchas personalidades que precisamente han tenido a bien trabajar en cualidades de su persona, en características, en mejorar, ¿no? En tomar, no sé, a lo mejor cursos de oratoria, empoderarse, aprender idiomas, etcétera, ¿no? Entonces, resumiendo, el lado positivo del ego es que el ego es el que me empuja a mejorar mi personalidad, a establecer retos y trabajar por ellos, ¿no? A mejorar cosas que yo tengo que trabajar. Y regresando a la parte espiritual, ¿no? Cuando el ego está actuando de manera negativa, es cuando me está tratando de separar del todo y me desestabiliza. Eso usted lo puede notar cuando dejas de estar en armonía sobre todo con las personas y bueno, también contigo mismo, porque a veces tenemos pensamientos que nos desencajan, ¿no? De nuestra paz, de nuestra armonía mental, pero también puede ser sobre todo en las relaciones interpersonales. Recuerden que todos son un espejo de nosotros, todas las personas que entran en nuestra vida entran a proyectarnos algo y normalmente cuando algo no nos gusta de la otra persona, quiere decir que nosotros estamos reprimiendo algo, algo de nosotros mismos o no queremos ver algo que nosotros tenemos. Bien, entonces, ¿cuándo me doy cuenta de que está actuando el ego? Pues precisamente cuando me está haciendo sentir mal, cuando me hace enojar, cuando me empiezo a sentir separada, enojada o aislado también, ¿no? Puede ser. Y cuando de alguna manera me hace sentir pequeño y me hace apartarme de los demás, de fluir, de haberme sentido antes una parte, por ejemplo, de mi comunidad, ¿no? Entusiasta en participar en actividades, a lo mejor, no sé, de limpieza, por ejemplo, en mi comunidad y de arreglos y todo, ¿no? Es que me estoy conectando con el todo. Y cuando yo de alguna manera me encierro, ¿no? Me enojo a lo mejor con alguna persona y dejo de fluir con esa armonía que debe ser natural, es cuando de alguna manera, bueno, sí, está ganando el ego en mi vida. Y en muchas cosas, ¿no? Entran situaciones, por ejemplo, como los celos, las envidias, etcétera. Entonces, cuando hay este tipo de situaciones, pues lo único que hay que hacer es dejar pasar la emoción. Recuerden que emoción de emotion es energía en movimiento. Y quiere decir que de pronto nos entra una información, ¿no? En la mente rapidísima que no podemos de alguna manera nosotros analizar, no tenemos tiempo. Entonces hay una reacción rapidísima. ¿Qué tengo que hacer entonces cuando me llega esa emoción? Es un indicativo. Si tú notas una emoción negativa, es porque te ha llegado una información que ya dijimos, emotion, energía en movimiento, te llega una información a tu subconsciente y tú reaccionas rápido. Si tu reacción es en negativa, ejemplo, me enojo, me altero, exploto, o sobre todo, por ejemplo, si es con tu pareja y notas que
pues ya te está llevando a la pelea, a discutir. Entonces espera, ten calma, deja que pase esa emoción, esa, como les decía, emotion, entra rápido y se va. Si tú no te conectas inmediatamente con ella, se va a salir y ya vas a poder pensar fríamente. Evidentemente, bueno, si estás en una situación de peligro y todo, esto no aplica, ¿no? Esto aplica cuando esto está afectando nuestras relaciones, sobre todo nuestras relaciones familiares o de pareja o con nuestros hijos, amigos, personas que estimamos, ¿no? Pero si estamos en una situación de emergencia, bueno, eso ya aplica, aplica otro método, ¿no? Pero en este sentido, si notamos eso, pues habrá que esperar, guardar silencio, mantener la calma y pensar que puede ser una información errónea, ¿no? Y que tendríamos que esperar para que pase, ¿no? Ese momento, esa ráfaga de información salga y podamos pensar más fríamente. Definitivamente, a veces tomamos decisiones erróneas que vienen a cambiar nuestra vida, ¿no? Entonces, otra cosa también, miren, por ejemplo, ahorita que estamos mucho en las redes, ya muchísimo tiempo, ¿no? No importa en la red que estés, es muy importante no pelear, no discutir. Sé que es importante el intercambio de ideas, sin embargo, cuando ya ves que te estás peleando, que estás agrediendo, detente, haz una pausa y reflexiona. ¿Qué estoy haciendo? O sea, ya estás insultando al otro sin darte cuenta, porque a veces no somos conscientes de ello, porque estamos en en automático y no detectamos nuestros comportamientos, ¿no? Ya después ya te estás peleando con no sé, con el que hizo un comentario. ¿Qué necesidad hay de llegar a esto? Ahí es cuando tenemos que parar, detenernos y decir, ¿qué estoy haciendo? Y ahí es donde debe entrar nuestro criterio y decir, bueno, esto no me está llevando a nada bueno, ¿no? Y cambiar la perspectiva, pero sobre todo estarnos observando siempre. Y aquí, pues, evidentemente la autoobservación es clave porque al observarnos estaremos dándonos cuenta de cómo reaccionamos ante ciertas situaciones y el por qué. Dicen, bueno, además de reaccionar, también tenemos muchos pensamientos al día, ¿no? Hay quien recomienda, por ejemplo, incluso empezar cuando estés consciente en un minuto, por ejemplo, cuando te lleguen pensamientos, empezar a anotarlos y darte cuenta que muchas veces nos llegan pensamientos que a lo mejor no son nuestros, ¿no? Y que nos enfadan o nos hacen sentir mal o nos entristecen, y muchas veces no son nuestros. Entonces, precisamente también aquí entra eso, que hay que elegir nuestros pensamientos. Y te llega un pensamiento, tienes el poder de elegir pensarlo o ignorarlo y decir, ese pensamiento no es mío, paso. Y la idea también para tener un crecimiento personal precisamente es eso, ¿no? Detectar nuestros pensamientos, elegirlos y además empezar a proyectar y elegir lo que queremos pensar, porque todo lo que pensamos lo alimentamos en nuestra mente, seguramente lo vamos a proyectar en nuestra vida más adelante. Eso también es, bueno, parte de la ley de atracción, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero aquí, bueno, aquí lo importante es precisamente identificar las voces que nos hablan, y de dónde vienen. Cuando vienen del amor, de la compasión, de la unidad, no dudemos que son pensamientos que vienen de la divinidad. Cuando vienen de la división, de la separación, del juicio, de la pelea, son voces del ego. Y si no, callarlas, por lo menos no darle seguimiento, no empoderarlas, no actuar en base a ellas, porque sabemos que lo que nos están gestionando es una destrucción, que finalmente si empiezas a destruir o atacar a otros, el resultado final va a ser la autodestrucción. Hay muchos ejemplos de eso. Lo que pasa es que luego no nos damos cuenta, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando estás en una discusión, aparentemente, si dices, bueno, yo tuve la razón o gané, etcétera, al final te desgastas y terminas enemistado con alguna persona cuando pudieron tener una relación duradera. Y no solo una relación duradera, también recuerden que nuestras relaciones son conexiones, ¿no? Contactos al exterior, a la sociedad, etcétera. Entonces, de pronto, sin darnos cuenta, vamos perdiendo conexiones importantes en nuestra vida, precisamente porque el ego se está entrometiendo. Entonces, bueno, aquí lo importante es identificar
si el ego me está sirviendo para crecer o me está sirviendo para separarme del todo y para hacerme chiquito. Y entonces yo ya cuando identifico, sé exactamente lo que tengo que hacer. No hay truco, no necesitamos una varita mágica, simplemente es detenernos, razonar y darnos cuenta de hacia dónde nos está llevando. Y parar. Si vamos al lugar equivocado, simplemente nos detenemos y cambiamos la dirección. Recuerden, esto lo podemos practicar en cualquier ambiente, en cualquier tipo de relación. Y sin embargo, aunque parezca algo muy, muy simple, van a ver cómo van a cambiar de ahora en adelante, uno, sus estados de ánimo, dos, sus relaciones y por lo tanto van a poder sentirse más plenos, más felices y van a darse cuenta que ustedes son quien dirige su vida, quien está al cargo del volante de hacia dónde voy y no hay nadie que interfiera en mis relaciones ya porque yo estoy atento ¿a qué? A mis acciones y a las reacciones que voy generando yo en las demás personas que me rodean. Espero les sea de mucha utilidad, amigos. Mil gracias.